Una propuesta por parte del grupo de facilitadores y que hoy íbamos a hacer análisis de esa propuesta e íbamos a informar al país sobre el resultado de ese análisis, de esas deliberaciones. Les ruego nos excusen la espera. Tuvimos que primero reunirnos con el G9, que es la estructura de deliberación política de la Mesa de la Unidad Democrática, y las conclusiones de esta reunión son las siguientes. En primer lugar, queremos informarle al país, o mejor dicho, reiterar al país la información de que ayer nos reunimos con los facilitadores. Ayer no hubo reunión ni interacción directa con el gobierno nacional porque no nos vamos a reunir con el gobierno hasta tanto el gobierno no cumpla los acuerdos establecidos en las sesiones del 30 de octubre y del 11 y 12 de noviembre de la Mesa de Diálogo Nacional. La Mesa de Diálogo Nacional no es una editorial para estar aprobando acuerdos, empastarlos y editarlos, no. La Mesa de Diálogo Nacional es un espacio para llegar a acuerdos, sí, y para cumplirlos. Y hasta tanto el gobierno no cumpla lo establecido, nosotros sencillamente asumimos como nuestra la agenda, por así decirlo, o las demandas, el conjunto de demandas planteadas por el Vaticano, planteadas por la Santa Sede en la comunicación hecha a instancias del Papa Francisco y firmada por el Cardenal Parolin, donde sencillamente hacen eso, pues reclamar el cumplimiento de los acuerdos planteados. En segundo lugar, queremos decir con claridad que no solamente nos reunimos ayer con el gobierno, sino que no regresaremos a reunirnos con el Ejecutivo, con los representantes del Ejecutivo, hasta tanto no se produzcan ese cumplimiento de esos acuerdos. Quiero ser muy enfático ahora cuando ya entramos en materia, en la respuesta a las propuestas de los facilitadores. Hay dos propuestas en las cuales nosotros no coincidimos. No coincidimos en la fecha del 13 de enero para una futura reunión de la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esa fecha en realidad va a estar determinada por el cumplimiento de los acuerdos, y el cumplimiento de los acuerdos debe ser lo más breve posible. No hay ninguna razón para que esta semana, la semana que viene, no se produzca el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Ejecutivo Nacional. ¿Cuáles son esos compromisos? La liberación de los presos políticos. ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, sencillamente el establecimiento del canal humanitario que permita la entrada al país de las medicinas y los alimentos necesarios para atender a nuestros compatriotas en situación más desesperada. ¿Cuáles son esos compromisos? El establecimiento de un cronograma electoral, y en esto quiero ser enfático. Cuando hablamos del cronograma electoral no nos referimos únicamente a elecciones. Los acuerdos debe ser lo más breve posible. No hay ninguna razón para que esta semana, la semana que viene, no se produzca el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Ejecutivo Nacional. ¿Cuáles son esos compromisos? La liberación de los presos políticos. ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, sencillamente el establecimiento del canal humanitario que permita la entrada al país de las medicinas y los alimentos necesarios para atender a nuestros compatriotas en situación más desesperada. ¿Cuáles son esos compromisos? El establecimiento de un cronograma electoral, y en esto quiero ser enfático. Cuando hablamos del cronograma electoral no nos referimos únicamente a elecciones de alcaldes o de gobernadores, nos referimos también, por supuesto, a la determinación de una fecha para una elección presidencial. ¿Por qué? Porque nos acaban de arrebatar un derecho constitucional, como es el referendo revocatorio. Es necesario subsanar esa agresión al derecho del pueblo. Por eso, el tema de la elección de alcaldes y de los gobernadores ni siquiera lo conversamos, porque eso es un derecho adquirido. Esos periodos ya están perimiendo. Así que esa elección, por supuesto, que tiene que realizarse. Lo interesante de un cronograma electoral es que incluya, por supuesto, también esta reivindicación. Y por último, no por ello menos importante, el tema del restablecimiento del equilibrio institucional en nuestro país. Para decirlo con palabras de Monseñor Cheli, el respeto a las competencias que la Constitución Nacional le otorga, le reconoce a el Poder Legislativo, le reconoce a la Asamblea Nacional. Ese es el punto. Entonces, ¿cuándo debe darse esta reunión? Nosotros creemos que lo antes posible, tras el cumplimiento de estos compromisos, tras el cumplimiento de estos acuerdos. Otro punto en el cual nosotros tenemos alguna diferencia, quizás no con el fondo, sino con el fraseo del documento de los facilitadores, cuando hablan de una especie de situación de no agresión institucional, como dicen ellos en su comunicado. Nosotros no hablaríamos en esos términos. Nosotros queremos instituciones que, en lugar de ser utilizadas como barricadas por sectores políticos
para agredir al otro, sean instituciones que cumplan con su deber constitucional. Concretamente, esa parte del documento hace alusión, por ejemplo, a lo que han sido las conductas del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, nosotros no queremos un TCJ que no agreda, no queremos un TCJ que cumpla con su papel, que es administrar justicia, no dispensar venganzas, no establecer acciones como que si fueran el bufete jurídico del Ejecutivo Nacional. Eso es lo que está planteado. En cuanto a la Asamblea Nacional simplemente seguirá haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir con las atribuciones que la Constitución Nacional le confiere.